Vamos a dar inicio a esta conferencia magistral de la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, y voy a leer una breve semblanza de su trayectoria intelectual. Es etnóloga, maestra y doctora en antropología. Ha sido profesora universitaria durante 36 años y fundadora de varios espacios académicos y universitarios de investigación y docencia feminista. En la actualidad es profesora de los diplomados en estudios feministas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en Guatemala también. Y es profesora invitada de diversas universidades, gobiernos y organizaciones de mujeres feministas. Es presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Es coordinadora de los talleres Cassandra de Antropología Feminista. Incluso me comentaba que Leonora Carrington fue también participante de esos talleres Cassandra. Fue integrante del Consejo Civil Asesor de ONU Mujeres durante el periodo 2012-2014. Fue presidenta fundadora de la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados de la 59 legislatura de 2003 a 2006. Como diputada, promovió con otras diputadas y diputados la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero todos sabemos que la pluma, la autoría de esa ley es de autoría de Marcela Lagarde. Quienes lo sabemos, que tuvimos una diputada feminista y académica, sabemos que fue su pluma. Que está vigente esta ley desde 2007, así como la tipificación del delito de feminicidio. También tarea intelectual y de investigación y de lucha por tipificar el delito de feminicidio en México. Dirigió la primera investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, de la cual salieron 14 tomos que siguen siendo una referencia fundamental para quienes iniciamos estudios diagnósticos hasta el momento, ¿no? Seguimos acudiendo a esos 14 tomos y a esa experiencia de la doctora Lagarde, que para el caso de San Luis Potosí, el diagnóstico estatal que estamos haciendo también es asesorado por la doctora Lagarde. Emitió junto con Andrea Medina un peritaje sobre el caso de Campo Algodonero de Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró culpable al Estado mexicano de no garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Es autora de varios trabajos para impulsar el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Todos ellos publicados, bueno, no todos, pero hay publicados por la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, entre 2006 y 2015. Es autora de diversos libros de análisis feminista, publicados en México, España y América Latina. Diputada también por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que elaboró la Constitución Política de la Ciudad de México 2016-2017, considerada la Constitución Violeta, ¿no? Y así la reconocen por tener un gran trabajo también para incorporar a las mujeres y la perspectiva de género. Por todo ello es realmente un honor tenerte aquí, Marcela, en estos diálogos que hemos iniciado en estos días y que de verdad es para San Luis Potosí un momento de diálogo muy necesario y muy importante para el momento que se está viviendo en San Luis Potosí en el contexto de una alerta de violencia de género que todavía enfrenta muchas incertidumbres para su realización. Por lo tanto, el diálogo contigo en este espacio, en el Colegio de San Luis, con sociedad civil, con academia y con funcionariado que también ha estado presente, se constituye un diálogo histórico, un esfuerzo por encontrar
reflexiones valiosas para seguir adelante. Entonces, muchas gracias, Marcela, y te paso el micrófono. El título de su conferencia no lo tenemos exactamente definido, pero quedamos de que vamos a reflexionar sobre el tema del feminicidio. Entonces el título se lo pone Marcela. Muchas gracias, Marcela. Un aplauso, por favor. Agradezco mucho. ¿Ahí se oye? Sí. Bueno, primero agradecer la bienvenida. Podría ser muchos temas. Yo tenía alguno otro en mente, pero lo dejamos para otra vez. Me parece que cerraría mi presencia esta vez en el Colegio de San Luis, porque, bueno, quiero explicar cosas importantes para mí en torno al feminicidio, a la alerta de violencia de género y a la ley para enfrentar la violencia contra mujeres y niñas. Entonces, bueno, pues si me dan la ocasión, yo la tomo y quiero decirles varias cosas. Yo descubrí o confirmé más bien el valor importante de las palabras. Cuando hicimos esta ley, se planteó que que fue el grande constructor, y mucha gente usa la palabra de construir con una tranquilidad que a mí me deja congelada, porque no es tan fácil de aplicar y mucha gente la usa casi en vez de la palabra cambio. Voy a cambiar esto, voy a deconstruir esto. No es así. Deconstruir significa hacer la crítica conceptual, filosófica, antropológica, de cualquier materia de este tipo, y después de haber hecho esa crítica en la que no se tira a la basura aquello que se critica, sino que se elimina del discurso y se sustituye con un discurso alterno. Un discurso alterno, si no es reconstrucción. ¿Qué se reconstruye? El pensamiento vanguardista. El feminismo, durante toda su historia, ha reconstruido el pensamiento de la época que se trate, que haya sido la vanguardia. En el caso de Simone de Beauvoir, era vanguardista el materialismo histórico, que era, digamos, conocido, identificado como marxismo, el freudismo también, el psicoanalítico, era vanguardista, y era vanguardista el conjunto de saberes que vindicaban la humanidad histórica evolucionista de nuestra especie. Todas esas, ¿dónde anda la científica que no es blanda? La colega de acá, ¿dónde está? Acá. Todas las ciencias que se conocían entonces como naturales y después se han llamado ciencias de la vida y todo lo demás, esas eran de vanguardia. Y Simone de Beauvoir entonces tomó lo más avanzado del pensamiento de su época, el pensamiento de vanguardia, que yo resumí en 3 ejes, y así están resumidos en el primer tomo del Segundo Sexo. Así los pone Simone de Beauvoir.
y les hace la crítica deconstructiva, que es formidable. Leer una inteligencia como la de Simone de Beauvoir, demostrándole a Freud dónde estaba equivocado, demostrándole a Marx dónde se equivocó también, y demostrándole a todos los biólogos, antropólogos, físicos, genetistas y demás, dónde se equivocaban. Y se las hago breve porque si no doy un curso aquí sobre Simone de Beauvoir. El tema es que dónde se equivocaban porque eran androcentristas. El resultado de aplicarles una crítica extrema deconstructivista fue descubrir que todo el conocimiento significativo de avanzada era androcentrista. Padecía de esa enfermedad que se llama androcentrismo, que consiste en colocar en el centro, por ejemplo, de la evolución, o en el centro de la historia, o en el centro de las relaciones de clase, o en el centro de los complejos y los traumas psicológicos que también describió Freud, colocar en el centro al hombre, así, en abstracto, al hombre, pero en lo particular a los hombres, que son los hombres de carne y hueso y un pedacito de pescuezo, que se están imaginando tampoco. Ese androcentrismo pasa por tres niveles. Uno es el de colocar en el centro al hombre, como por ejemplo cuando se dice el hombre ha llegado a la luna. El hombre en el imaginario, lo que tenemos establecido es que el hombre es masculino y está conformado por los hombres que conocemos o que no conocemos también. Los hombres son los hombres concretos y ellos son los que quedan en el centro de la historia, en el centro de la literatura, en el centro de la filosofía, en el centro, por ejemplo, en el caso de Freud, de la problemática derivada del inconsciente, del deseo y de los traumas que implican para Freud la no satisfacción del deseo. Pero eran asuntos de los hombres, nada más. No había otros asuntos que cupieran ahí. Bueno, entonces lo que hace Simone de Beauvoir para concluir esta parte es que hace la crítica, descubre que son androcéntricos. Por ejemplo, a Freud le va de la patada, le va muy mal con el complejo de Edipo, por ejemplo, cuando universaliza el complejo de Edipo y ni siquiera se pone a pensar quiénes son los otros personajes, si tienen género o no, ni siquiera está en esa reflexión. Para él eso es lo que existe. Y alguna vez que le preguntaron, ¿y usted no ha reflexionado sobre las mujeres? En un pie de página, en uno de los tomos importantes de Freud, dice, sí, la mujer es muy importante, pero bueno, eso ya será asunto de otras reflexiones. Asunto de otras reflexiones. En otro momento contestó que éramos el continente desconocido. O sea, pues sí, porque no nos conocía nada. El continente sí nos conocía porque Freud se vivía
de su consulta, y la consulta era fundamentalmente de mujeres. Él en la práctica veía mujeres, y luego cuando teorizaba le ganaba el androcentrismo. Bueno, se los digo por si aquí hay sociólogas, sociólogos, historiadores, vean cómo trabajan, con qué análisis, ya hicieron la crítica del pensamiento de vanguardia en su campo de trabajo. Hay que hacerla, ¿para qué? Pues para eliminar aquello que es inadecuado y segundo, para producir la alternativa. Y Simone de Beauvoir produjo la alternativa que casi fue la perspectiva de género y con todo y filosofía política y también feminista y también la teoría de género en el campo de la historia, de la psicología, de la economía y desde luego de la antropología, porque no les comenté, pero en esa época Simone de Beauvoir tuvo en sus manos los manuscritos del gran antropólogo francés Lévi-Strauss y se nutrió de las estructuras elementales del parentesco, pero también pues les hizo un poco de crítica y se apropió de ese saber. Al final, Simone de Beauvoir, o cualquiera que haga la metodología deconstructiva, sale enriquecido porque actualiza el saber, el más avanzado, en su disciplina, en su ciencia, en su materia, y luego, bueno, le elimina, por ejemplo, toda esta dimensión androcéntrica que excluye a las mujeres, que excluye a ese abstracto genérico la mujer y que excluye a lo femenino de aquello que es materia de la reflexión científica. Y en cambio, sí incluye lo masculino. Bueno, por ejemplo, que logremos nosotros, contemporáneas, hacer eso aquí y ahora, hoy. Y entonces veremos cómo todavía una gran cantidad de textos son androcéntricos. Una gran cantidad de conferencias se dan haciendo generalizaciones sobre el hombre y los hombres, o sea, no acaban de incorporar a las mujeres. Por eso insistimos en incorporar la perspectiva de género, porque uno de sus aspectos es la visibilización de las mujeres. Otro de sus aspectos es nombrar a las mujeres, usar el lenguaje para nombrar a las mujeres, a lo femenino, poder aprender a través del lenguaje quiénes son las mujeres, qué nos pasa a las mujeres, qué necesidades tenemos las mujeres, además de las que tienen los hombres. ¿Qué sucede? La perspectiva de género incluye todo eso. Por eso se hacen diagnósticos para conocer el estado del arte, el estado de la cuestión. Por ejemplo, en el caso de la violencia, de las violencias. Hacemos diagnósticos para saber qué pasa con las mujeres, qué pasa con los hombres, qué pasa con sus relaciones, qué pasa, qué aportan a la sociedad, qué no aportan, cómo dañan a la sociedad, por ejemplo, las violencias contra las mujeres y las niñas. Vuelvo a Simone de Beauvoir. Por poco
Simone de Beauvoir descubre en sus reflexiones esta perspectiva de género. Le faltó un mes para hacerlo, pero dio la metodología para que llegáramos ahí. Después de Simone de Beauvoir vinieron las antropólogas estadounidenses Gayle Rubin y la historiadora, no es antropóloga, Joanne Scott. Ambas, casi al mismo tiempo, publicaron artículos sobre el género, la categoría de género. Así lo llamó Gayle Rubin y así lo llamó Joanne Scott, la categoría de género. ¿Qué es eso? No lo ponían en una teoría, lo ponían como una nueva categoría que salta al mundo para que podamos reflexionar sobre aquello que en torno al sexo construye cada sociedad. ¿Quieren que se los cuente otra vez? Es la definición de género de Gayle Rubin. Gayle Rubin define el género como lo construido en torno al sexo, como lo enseñado, como lo aprendido, que no es natural y que no estaba incluido en el sexo, sino que mujeres y hombres debemos aprender a lo largo de la vida. Que Rubin sostiene que el sexo deviene en género toda la vida. O sea, no nada más aprendemos a diferenciar en la infancia a las mujeres y a los hombres, lo femenino y lo masculino, sino que cada persona a lo largo de su vida cambia aspectos del género que tiene y va teniendo metamorfosis muy importantes, metamorfosis que queremos recoger haciendo análisis de género para poder adecuar lo que hacemos, programas, plataformas, protocolos, cualquier cosa que esté bien recogida para poder atender esas necesidades. Llegamos allí y voy a contarles, ahora sí, después de esta pequeña introducción, voy a contarles, les tenía que contar todo eso para que valoren lo que significó unos años después de que Gayle Rubin dijera qué es el género y Joanne Scott también hiciera la historia del género. El hecho de que en México, en Ciudad Juárez, aparecieran muchos asesinatos de mujeres y que hubiera periodistas, sobre todo periodistas, que tenían hipótesis poco sólidas, pero que las divulgaron por muchas partes y fueron haciendo que la gente creyera lo que decían. Y lo que decían es que algo pasaba en Ciudad Juárez, esos hombres estaban mal, estaban enfermos, estaban locos, estaban discapacitados mentales y que por eso mataban a mujeres. Esa fue su primera apreciación, eso de enfermedad, locura y por eso cometer crímenes específicamente de mujeres. Luego ampliaron un poco ellos y el movimiento en torno a las víctimas de Juárez y decidieron que lo que había, aparte de todo, es que quienes
cometían los crímenes venían de fuera, siempre venían de fuera. Era algún migrante, algún extranjero. Bueno, esa apreciación la oí en Morelos, en Quintana Roo, en Tijuana, en todo el país. En todo el país se le endilgan los crímenes al otro, al que no soy yo. Los hombres de esta tierra no matan así a las mujeres. Son esos enfermos criminales, lo que dice Trump, por ejemplo, está recuperando esa teoría y está diciendo que los migrantes son los que cometen los crímenes en Estados Unidos, ¿sí? Porque solo analizan a los migrantes. En sus muestras no incluyen a la población que no es migrante y que es blanca, por ejemplo. En México, en Juárez, incluso se volvió famoso un hombre que finalmente acabó en la cárcel y años después murió en la cárcel, que se llamaba el egipcio. Y era un egipcio, de verdad, sin momias, sin nada, un egipcio moderno, un egipcio actual que acabó en México. ¿Quién sabe para dónde iba y acabó en México? Y bueno, pues era perfecto para indicarle esos crímenes. Entonces, eso y soldados gringos en la frontera. Y tenían días de descanso, de repente. Y eran los días en que aparecían más cadáveres. Y entonces esos soldados debían ser criminales. Seguramente eran los que cometían los crímenes. También había unos jóvenes que se saltaban la frontera para poder venir a México, a Ciudad Juárez, a consumir tragos que en su país no les venden porque son menores de edad. Entonces la hipótesis es que se iban de juerga con mujeres en situación de calle, las que quieran, amigas, novias levantadas, lo que fuera, y luego las mataban para no dejar testimonio de su brutalidad, para que las mujeres no pudieran declarar quién eran, qué les hizo, etc. Bueno, ya aquello era una cantidad de opiniones sobre qué pasaba. Y otra, que va doble, la historia, ¿cuándo se originó eso? ¿Cuándo se originó que hubiera crímenes? Pues hubo quien se metió al archivo y a los periódicos y fue a buscar y vio que todo el tiempo ha habido crímenes contra mujeres, que no son de esta época, sino que en los periódicos de cerca de la Revolución aparecen mujeres tiradas por ahí en la vía del tren, que aparecen tal. Entonces la época marcadora de cuando empezó es más actual y unas sociólogas la atribuían a cuando se establecieron las maquiladoras en Ciudad Juárez. Y por lo tanto estaba ahí la contratación de personal femenino, estaban las mujeres que trabajaban en las fábricas, y entonces es todo el cuento. Mujeres que ganaban dinero, la mayor parte migrantes, sin familia, que pregunte por ellas, que las busque, sin núcleos de referencia, de amigos, de amigas, son nuevas en las fábricas y tienen dinero. Y se relacionan con hombres que no tienen trabajo y que no tienen dinero. Entonces ahí hay explicación de que los hombres machos no aguantaron vivir o convivir
con mujeres tan poderosas relativamente, con dinero, con trabajo y con un cuartito por ahí donde dejar si tenían algún niño encarnado. Yo llegué a ver esos niños en la frontera, los dejaban allí, se iban todo el día y llegaban en la noche las mujeres a alimentar a sus hijos ahí encerrados. Bueno, son años durísimos, difíciles. Las obreras no se pueden organizar porque las corren. Hay sindicatos blancos que no las defienden, pero que les cobran cuota. Ellas no pueden pedir estancias infantiles. ¿Se fijan cómo se repite la historia de las estancias infantiles cuando se quiere atacar genéricamente a las mujeres? Bueno, contra las estancias, porque las estancias, decían algunas, nos harán libres, porque podemos estar en el trabajo y sin estancias los niños están amarrados a las patas de las camas, ¿no? Bueno, esa es una parte de esa historia. Y otra parte de la historia son, ¿en qué época empieza esto? Otros contestan, con otras investigaciones. No solo es cuando empiezan las maquiladoras. Las maquiladoras empezaron el mismo año que empezó a ser notable el crimen organizado, los narcos en Ciudad Juárez. El cártel de Juárez asienta sus reales en Juárez, ya no solo en Guadalajara, ya no solo en las otras ciudades del cártel, sino en Juárez. Y entonces son los narcos los que matan a las mujeres, no aquellos que conviven con ellas, no los soldados gringos que pagan, no los jóvenes que no sé qué, no, son los narcos. Pero no las matan a ellas solo para dañar a ellas, sino las matan a ellas para dañar a otros capos. O sea, usan a las mujeres no solo como botín de guerra, sino como lenguaje de guerra, lenguaje de agresión, lenguaje de violencia, entre narcos, entre delincuentes que secuestran a las chavas de otro cártel y las matan y las tiran por ahí. Bueno, todo eso a mí me querían hacer que yo dijera ¿qué fue? ¿Qué fue, por favor? Dinos. Y yo dije, ¿quieren que les diga la verdad? Y la voy a decir siempre. No sé. Pero lo que sí sé es que cometemos un error al excluir causas. ¿Por qué no pensar de manera compleja, como nos enseña, por ejemplo, Edgar Morin? Se lo recomiendo muchísimo, el pensador de la complejidad. ¿Por qué no pensar de manera compleja y articular todo lo que aquí yo les he venido a contar? Todo. Los narcos, las maquiladoras, los yanquis, los estos, los otros, los migrantes, las chavas en situación de prostitución, todo pasó al mismo tiempo. Es una bomba. Ninguna ciudad aguanta eso. Ningún estado aguanta eso. Es una bomba. Yo aprendí desde que fui las primeras veces a Juárez y me puse en contacto y bueno, fui conociendo el tema y trabajando con las feministas en el movimiento que hicimos en torno a Juárez, porque allí había distintos grupos. Había, por ejemplo, las mujeres de negro, había las mujeres de Chihuahua,
porque en Chihuahua ellas insistían, también hay estos crímenes, en fin, y había muchos grupos. Fueron años explosivos, terribles, terribles para Juárez, porque mucha gente vivía casi retando esa situación. No nos va a vencer, no va a pasar nada. Y otra gente atemorizada huyó, dejó su casa, su negocio. Si ustedes van a Juárez, van a ver desde el aeropuerto hasta el hotel cantidad de negocios pequeños, cerrados, pintados, abandonados, cantidad, no tres. Es desolador ver lo que quedó de Juárez con estos años de pánico y resistencia. Pánico y resistencia de mucha gente en la universidad tratando de defenderse ahí, en fin. Bueno, en ese contexto, ya voy llegando, en ese contexto, es que así era el roboto, yo creo, iba contando, yo así voy contando, y como vinieron a oír mi modo. Eso pasaba, y ya voy a llegar al feminicidio, cuando una diputada, Alma Vukovich, era del PRD, era presidenta de una pequeña comisión que hicieron las diputadas y que se llamó Comisión para dar seguimiento a los asesinatos de Ciudad Juárez. Así se llamó, y bueno, lo que hacían era dar conferencias de prensa, ir a Juárez, tratar de apoyar a los grupos de víctimas, de familias víctimas, a las abogadas, bueno, en fin, han matado a estas alturas a varias defensoras de derechos humanos en Juárez. Bueno, la mamá de Rubí fue una chava víctima de feminicidio. Bueno, su madre hizo lo imposible porque le entregaran el cuerpo, porque la respetaran, porque tuviera un entierro digno, no le hicieron caso. La madre puso un plantón afuera del Palacio Municipal y ahí, en una tienda de campaña, vivió un mes. Y al mes, con todas las cámaras que había ahí por ser el Palacio Municipal, la mataron a balazos, a la mamá de Rubí. O sea, una madre de una víctima de feminicidio que a su vez es víctima de feminicidio. Bueno, ya me regreso. Blanca Vukovich, Alma Vukovich, que ya murió, por cierto, me pidió y me dijo, yo no era diputada entonces, me dijo, oye, ¿por qué no vienes esta vez a Juárez a explicarnos? Tú eres antropóloga, tú nos puedes explicar con todo lo que sabes, se les hace muy sencillo, ¿no? Con todo lo que sabes. Y, ¿qué pasa? ¿Por qué? Me dijo, explícanos por qué los hombres matan a las mujeres. Así se llama mi libro que estoy terminando sobre el feminicidio. Y entonces le dije, mira, no creo poder, no creo tener los conocimientos para eso. Bueno, haz un esfuerzo, prepara un texto, no tenemos dinero que pagarte, pero mira, te pagamos el hotel, oigan, ¿qué creían? Que me iba a quedar en la calle, y no sé cuánto tiempo después, era la reunión, llegué a Juárez, estaban familiares de víctimas, estaban diputadas de todos los partidos, estaba la fiscal, una fiscal terrorífica de aquellos ayeres, de la que desconfiaba más la gente que de una narca. O sea, era una fiscal inconfiable.
A mí me tocó que me explicara por qué no podían hacer justicia, sin desperdicio de explicación. Es que para el oprobio, o sea, cómo hablaba de sus subordinados, cómo hablaba de las asesinadas, cómo se refería a todo, era lamentable. Y bueno, pero ahí estaba, y me pareció muy bien que viniera. Y bueno, lo que pasa es que en el fin de semana yo fui a cenar a un lugar maravilloso en la Ciudad de México. Cuando vayan allá, hacemos el tour y vamos a este lugar que es rico. Y ahí, saliendo de la librería de mis alumnas, unas alumnas que un día me dijeron, no hay nada de los libros que tú nos recomiendas. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues no hay. Bueno, y no podrán buscar, no habrá la manera, no tendrán quien se los envíe de otro país, no lo pueden buscar en la biblioteca central, no pueden escribir a la biblioteca de Washington, no, o sea, 20 soluciones. Pues sí, pero es que no encontramos. ¿Y por qué no hacen una librería? La maestra, a que siempre hago esa necesidad, dije, la voz de Ujule. Hicieron una librería maravillosa de literatura feminista en español y en inglés. Traían obras de feminismo gringo y de feminismo inglés, maravillosas, y duraron 15 años. Después sucumbieron a la crisis y cerraron, pero cuando esa noche fuimos a cenar, yo vi cuando cerraron el escaparate y vi un libro morado. Ya me llamó la atención. ¿Quién hace un libro morado? Solo nosotras y nosotros, ¿no? Morado y negro. Y luego ya lo vi bien de cerca y eran puras mujeres, así con unos trajes negros, o sea, como así. Y decía, Femicide, the politics of women killing. Dije, eso es lo que estoy buscando. Es que ya cerré, no me importa. A ver, te lo pago al doble, te lo compro. Y salí con un libro maravilloso, magnífico, que espero que tengan en su biblioteca, porque se nos traje la vez pasada. Si no, podemos hacer algo. Ese libro, pues a mí me abrió los ojos a ver lo que en parte sí dije, tomemos todo para ver qué pasó y no quitemos cosas, ¿no? Ellas sostenían en ese libro que en la actualidad, no decía muy bien cuándo, no es un libro de historia, es un libro hecho por unas antropólogas, o sea, especial. Entonces, decían, en la actualidad hay una política de asesinar mujeres. Yo digo, ¿cómo? ¿Una política? ¿Quién va a salir a la calle a hacer una política de asesinar mujeres? Pues claro, porque yo tenía otro concepto de lo político. Cuando usé el concepto feminista de lo político, feminista en el sentido de Foucault, también el poder está en todas partes y lo político está en todas partes, entendí esa parte. Dije, o sea, no es la política como la que conocemos de los partidos, son las relaciones de poder. Y empecé a leer el libro, no dormí 3 días, fascinada, eran casos y casos de feminicidio en otras partes del mundo, en Israel, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en México, en Perú. O sea,
Yo no sabía que eso existía, no tenía la menor idea. Y estos eran textos ya cuando informas para hacer una antología, o sea, ya venía de antes. Y bueno, me fasciné y entendí. A los cuantos días tuve que ir a Juárez y yo iba feliz a decirles, ¿saben qué pasa en Juárez? Cuando me preguntaron, y me preguntó Alma, ¿ya sabes por qué los hombres matan a las mujeres? Sí. Sí. Las matan, como dicen ustedes, como por una política de violencia de género, es una política misógina, ellas lo consideran así. Los crímenes son crímenes de odio, todos los del feminicidio, crímenes de odio, y bueno, hay capítulos dedicados a feminicidio específico, por ejemplo, feminicidio lésbico, o feminicidio infantil, o feminicidio todavía poco sistematizado, pero ya dando idea de que ahí había un odio exacerbado y que los sujetos activos estaban actuando de cierta manera por ciertas cosas que no me quedaban claras en su libro. Y yo seguí leyendo y yo entendí otra cosa. Y dije, sí, es un poder brutal. Y entonces ya pude hacer el esquema que yo tengo hasta ahora, en que cuando lo llamé feminicidio, porque ellas le llamaban femicide, femicidio, y yo le cambié para incluir en la definición esos poderes de género, pero desde luego el poder del Estado. Y mi definición de feminicidio incluye a dos componentes más que ellas no incluían. Uno es el Estado, otro es la sociedad y otro es el criminal que comete el crimen. Pero hay que entender, como lo digo en la definición mía, que en el feminicidio hay una enorme tolerancia social a la violencia contra las mujeres y a la cosificación de las mujeres. Una enorme tolerancia social. Te pasa enfrente de los ojos, te pasa en la nariz, te pasa en tu casa, lo ves por la tele, en la fiesta a la que acudes, en el día de campo al que vas a descansar, está en todas partes esa tolerancia social que permite además la reproducción continua de esa violencia patriarcal contra las mujeres. Y además está la violencia del Estado, que puede tener muchas caras. Puede ser la violencia porque no actúa, y al no actuar, al ser omiso, el Estado deja a las mujeres en riesgo, y desde luego, bueno, campo abierto a quien quiera hacerles daño, pero también porque el Estado es patriarcal. O sea, el Estado lo que reivindica es la reproducción del mundo patriarcal. Es más, lo hacen aquí, hacen la mano abogadas de mi corazón, hacen la mano. El Estado, por ejemplo, tiene recursos como el derecho patriarcal, para continuar apoyando estos crímenes terribles, ¿no? Y bueno, ahí discutimos mucho. Yo he discutido con Joan, ¿cómo se llama? Gay Rubin,
perdón, he discutido mucho con ¿quién dije? La otra, la del libro. La del libro es, ¿cómo se llama? No oigo. Pero la del libro, así no quiero porque es una grosería, pero he discutido con ella y ya entendí por qué no incluye al Estado. Le cuesta mucho trabajo, entre otras cosas porque ella es anarquista, totalmente anarquista. Entonces, ni los ve ni los oye, no ve al Estado, no entiende el Estado. Yo tengo una formación en que el Estado es un peso fuerte en cualquier sociedad y me parece que eso me ayudó a poder ver el papel del Estado al grado que me atrevo a decir que si el Estado no fuese patriarcal, no habría feminicidios. No habría. Hay porque el Estado es patriarcal. Hay porque la sociedad es patriarcal. Entonces, ¿cuáles son nuestros planos de acción? Pues no es muy difícil colegir. Nuestros planos de acción son la sociedad en sus múltiples espacios y por eso actuamos en la sociedad civil, pero también hay que trabajar al Estado y hay que hacerle modificaciones al Estado y hay que hacer reformas al Estado. Con todas esas ideas, yo me animé, porque no quería presentarme para ser diputada federal. Y mi agenda era simple y llanamente tipificar el feminicidio. Era eso. Además, negocié con mi amiga, que ahora olvido el nombre. Jill Radford. ¿Cómo? Jill Radford. Jill Radford, sí. Negocié con ella que yo le llamaba feminicidio y que ella le llamara como quisiera. Pero las traducciones de los libros comunes se tradujo como feminicidio, incluso los textos de ellas. Y la verdad que fue muy importante porque ella reconoció que le faltaba esa parte del análisis y que era importante incorporarla. Y bueno, el origen de la palabra es ese. Yo la encontré cambiada como femicidio, con esta teoría del poder patriarcal como el poder que está detrás de los crímenes de odio contra mujeres. Así es, y se lo agradezco mucho a ese equipo de mujeres maravilloso. Los años después me enviaron otro libro con otra antología, con otros 10 países donde se comete feminicidio. Y bueno, estamos tratando de hacer ahora otro libro actualizando el tema del feminicidio para poder, en el anterior recogimos a las teóricas de Guatemala, a las de Brasil, a varias teóricas de varios países que han seguido esta propuesta metodológica. Y finalmente diré que efectivamente a las víctimas directas de los crímenes feminicidas las asesina un hombre en general, puede ser un hombre, puede ser dos, puede ser tumultuario. Eso está claro, pero son culpables la sociedad y el Estado. Por eso se indignan cuando creamos la alerta de violencia de género
porque entre otras cosas dijimos, ya vimos el problema, ya sabemos de qué se trata, lo menos que podemos hacer, óiganme por favor bien, es decirle al Estado qué vemos y qué es lo que tiene que hacer. Y una cosa que tiene que hacer es cumplir con una política de emergencia para prevenir el feminicidio. Tiene que hacerlo, porque ya sabemos cómo se produce, podemos saber dónde se produce, ya hay mapas del feminicidio, ya sabemos. Entonces, lo que no se vale es no hacer nada. Y la propuesta de la alerta de violencia de género es hacer algo. Prevención. Prevención, pero por favor, no con buenos deseos, con videos sexistas. No. Hay cosas que hacer. El sistema educativo tiene mucho que hacer. El sistema judicial tiene todo que hacer. Los municipios tienen que ser fortalecidos. Y así, ya saben, con la finalidad de que tengan un instrumento. Fíjense, la alerta de violencia de género es un instrumento de gobernanza democrática. Eso es para que quien gobierne pueda aplicar esa política de emergencia y contribuir a erradicar en un proceso la violencia feminicida en su estado. Es para eso. Y yo creo que no se ha explicado bien. Hay que explicar bien, no estamos atacando a ninguna autoridad, demeritando a ningún gobernador. Al contrario, le estamos diciendo, tenga usted aquí, la alerta le dice que tiene que hacer una política de emergencia. De emergencia. ¿Qué es lo que hay que hacer de emergencia? Articular las fuerzas federales con las estatales, con las municipales. Juntar presupuestos. No vale decir en la alerta de género que no hay dinero. No vale decir, porque la ley dice que ahí no se puede escatimar dinero, porque la situación es de emergencia. Tercero, tiene que hacer un plan ya no de desarrollo a 6 años, tiene que hacer un plan para entrarle con una perspectiva de desarrollo y eliminación de la violencia. Y así dicen las alertas de violencia que hemos ido haciendo en el país. Pero ¿qué ha pasado? 15 años, colegas, 15 años para que, por ejemplo, ahora se instalen alertas en algunos estados del país. 15 años. 15 años que han sido de reuniones, de desgaste, de cambios de compañeras, capacitación, formación, cambios del reglamento, cambios del protocolo, una resistencia institucional que ya sabrán. Esta ley necesita el apoyo institucional para cumplirse, si no, no se va a cumplir. Y sus artículos que están aquí marcados, donde viene la alerta de violencia de género, no son los únicos. Esta es una ley completa y compleja. ¿Y saben qué contiene? Es un lujo, es una joya. Contiene la armonización a nuestra ley de la CEDAW más Belén do Pará. Hemos armonizado esos dos instrumentos
internacionales de derechos humanos y contiene también, desde luego, un mandato al Estado mexicano sobre qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer si de veras quiere que ya no haya violencia, cualquier tipo de violencia? ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué tiene que hacer? Está dicho por secretarías, ni siquiera dejamos nada fuera. Está incluido qué hay que hacer para aplicar el plan. Bueno, de verdad se necesitan ganas de erradicar la violencia, porque la ley completa es un lujo, pero la alerta de violencia de género la están estudiando de otros países para llevar el mecanismo, para ver si pueden abatir, llevando el mecanismo institucionalmente a sus países. Les menciono directamente Francia, vinieron franceses a estudiar el mecanismo. Vinieron también de la ONU Mujeres a estudiar el mecanismo para ver si lo pueden proponer en organismos internacionales. ¿Sí? Y el país donde surgió la alerta y donde queremos de veras con muchas ganas que la podamos usar, la usemos bien, nos cuesta tanto esfuerzo, ¿no? Que además en estos 15 años, bueno, se hicieron evidentes muchos crímenes contra mujeres, que ni siquiera podemos decir si aumentó, no, simplemente no estaban cuantificados, ahora están, pero ahora son miles, que si se hubieran aplicado, lo digo en serio, las alertas de violencia, probablemente algunas mujeres hubieran salvado la vida. Lo digo en serio. Entonces, bueno, esto no se trata solo de foros, no, se trata de una responsabilidad civil y de una responsabilidad gubernamental de sumar fuerzas. La alerta de violencia contiene una parte muy suave, que es que todas las acciones gubernamentales tienen que ser informadas y discutidas con los organismos civiles. Y el gobierno tiene que informar a cada paso cómo va la aplicación de la alerta, cuáles son sus cuentas y de qué se trata lo que está haciendo. Y tiene que informar. Informar no es malo, puede ser maravilloso, porque crea conciencia y crea un compromiso de la sociedad. Imagínense incorporar a los empresarios de este estado en la causa de erradicar el feminicidio. Imagínense incorporar a la red de organizaciones de derechos humanos, que ha de haber alguna, si no hay que fundarla rápidamente, a esa red de derechos humanos, incorporarla. O sea, se requieren unas ganas de hacerlo y se requiere una mirada incluyente y se requiere un horizonte abierto para aplicar la alerta de violencia de género. Termino diciendo, así como me inspiré para hacer la categoría y luego la teoría del feminicidio, la teoría está contenida en la violencia feminicida. También me inspiré para hacer la alerta de violencia de género. Casi al final
de la ley, la estuve revisando con mis colegas, yo sola, y decía, es que no es posible que solo pongamos algunas medidas de protección y que luego quedaron disminuidas. La ley se aprobó con menos medidas de protección que las que le habíamos puesto. Esto por diputados que no querían medidas de protección, es que no puede ser, pero es. Y entonces, al ver eso, ya medio desesperada, a las 4 de la mañana, vuelvo yo, y entonces digo, ya sé qué tenemos que hacer. Tenemos que hacer que este país actúe como actuamos con solidaridad cuando hay temblores, cuando hay inundaciones, cuando hay tormentas, cuando vino el Mitch. Y entonces me fui a buscar las leyes que yo tenía de protección civil, que tenía varias porque tomé un curso de protección civil, y dije, esto es, la alerta de violencia de género está inspirada en la protección civil. Sépanlo, o sea, tiene el más buen sentido, no molesta, al contrario, ahí se ponen en alerta todas las fuerzas para ayudar, para contribuir a que no haya daños tan severos. O sea, podemos casi calcar las alertas de protección civil, la resiliencia. Les regalo esa palabra, que es una joya de la recuperación, digamos, así como tenemos categorías y palabras magníficas para la emancipación de género, para la liberación. También tenemos palabras para la transformación de las comunidades que han sufrido y que requieren empoderarse la comunidad a través de resolver el grave problema de la violencia feminicida en ese estado. Imagínense el primer estado que ponga una bandera blanca en la entrada a su ciudad capital, o si quieren en la salida, donde sea, una bandera blanca de que no hay feminicidio. Estoy segura que lo podemos lograr, segurísima, pero tenemos que pulsar, tenemos que articular fuerzas, tenemos que asumir, promover, proyectar planes para aterrizar las alertas y luego, ver cómo quedan, ¿no? cómo salen. Entonces, esta tarde traté de dar una conferencia, no sé si lo logré, sobre la historia de 2 que 3 categorías y conceptos. Una de ellas es género, otra de ellas es feminicidio, otra más es alerta de violencia de género. Y en medio, pues, todo lo que aquí salió. Pero para que comprendamos que no son juegos de palabras. Las palabras expresan posiciones políticas, filosóficas, pero también expresan los grados de confrontación que no permiten seguir avanzando hasta que se destraba eso y podemos avanzar. Y yo espero que ustedes tengan esa dicha de destrabar estas historias. Muchas gracias.
participaciones en torno a la conferencia, comentarios, preguntas y también quiero comentarte, Marcela, que en San Luis Potosí nosotros también como sociedad civil y como academia hemos estado muy atentos al desarrollo y al aprendizaje que podemos tener en torno a la declaración de alerta de violencia de género. En San Luis Potosí se declara esta alerta justo por el empuje de la sociedad civil, el empuje de las mujeres y un movimiento feminista en San Luis Potosí diverso, muy diverso, incipiente también en otras partes del estado, pero que se han manifestado justamente por el acceso a la justicia de estas familias que han sido afectadas por las víctimas y yo insisto, y por el oprobio tan grande que es tener feminicidios en nuestro estado y que no paran, ¿no? Entonces aquí tenemos muchas reflexiones en el público, hay colegas diputadas, funcionarias, académicas, estudiantes, artistas, veo varios artistas aquí presentes que desde sus diferentes áreas de intervención, desde sus diferentes universos, también pueden plantear ideas y reflexiones sobre toda esta teoría que hoy hemos estado reflexionando. Entonces, quisiera que también pudieran participar de estos diálogos con Lagarde en torno a cómo ustedes también construyen sus propias reflexiones sobre el feminicidio desde su propia actuación y desde luego también en las políticas públicas, ¿no? Aquí hay colegas que participan en políticas públicas, que son defensores, defensoras, en fin, hay voces muy diversas. Magdalena Castillo, recién jubilosa, pero vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Tuve la oportunidad de trabajar en comunidades indígenas en Tamazunchal como vocal ejecutivo. Y observé muchas situaciones de la participación de las mujeres. Algo que a mí me llamaba mucho en las comunidades indígenas era ese acompañamiento solidario entre ellas para llevar a cabo acciones a favor de ellas. Una lucha que ellas llevaban a cabo sin ser visibles y que yo en aquellos entonces, estoy hablando de hace 25 años, no entendía. Y que gracias a estas lecturas y a estos seminarios y estar aquí en el Colegio de San Luis, en otras oportunidades que ha venido, he entendido y me ha permitido avanzar en ese conocimiento. Pero ahora una cuestión, yo en lo personal, cuando escucho lo de las instancias de las guarderías, de lo que están sufriendo ahorita, ese derecho adquirido de las mujeres para llevar a sus hijos a lugares para que puedan ser atendidos, mientras mujeres como yo, incluso madres solteras como yo, que sí contamos con el apoyo de nuestra mamá en mi caso, pero que muchas no, y que es lo que usted decía, que incluso yo también llegué a ver en las comunidades cómo dejaban a los niños solos para poder salir a trabajar. ¿Qué hacer ante esta posición de este gobierno que a mí me sorprende? No lo esperaría de este gobierno. O sea, a lo mejor de los anteriores, y que hayan hecho cosas malas, pues bueno, pero usted ahorita me acaba de dar luz en el sentido de que dice un estado patriarcal donde si se quiere lastimar, se lastima, se va contra las mujeres, ¿no? En las guerras, lo sabemos, el botín de guerra es también llegar a la mujer. Yo me acuerdo cuando en sesiones de los países del este, ¿verdad?, que decían de tantas mujeres que eran violadas,
y uno lo leía y bueno, a mí no lo creía, o en los 70s, 80s, las dictaduras militares y lo que no se hacía con las mujeres y con sus hijos. Entonces, ¿qué hacer? Cuando no esperaba yo que cuarta transformación actuara de esta manera. ¿Y qué hacer, mujeres como nosotras que estamos aprendiendo y que a través de la formación que hemos tenido, pues nos damos cuenta de que ahora sí lo que usted nos está diciendo es una sociedad patriarcal, es un estado patriarcal y nosotras mismas somos reproductores de todo eso. ¿Qué hacer? Gracias. Solo decir que le falta matizar, es un estado patriarcal, pero se puede reformar. Y ha tenido épocas en la historia, lugares del mundo, donde se ha reformado muchísimo, entre otras cosas, por los cambios que la sociedad le ha imprimido al Estado. Y el Estado puede procurar la igualdad, efectivamente, aunque sea patriarcal. Se le puede quitar esa enfermedad. Bueno, ¿quién? Primero le agradezco el recorrido histórico para ubicarnos y contextualizarnos, porque de repente nos perdemos en cómo surge todo esto y las tres grandes conceptualizaciones que hace usted. Y quiero comentarle específicamente de lo que ocurre en San Luis, que debe ser usted muy bien informada al respecto, sobre la carencia de información sobre los avances de la ABG. Hay una página web que se diseñó, un sitio web para que estuviéramos informándonos sobre cómo y cuáles son los avances, y está paralizada a agosto de 2018. Ese es con respecto a información. Lo segundo que quisiera plantearle es la preocupación de que se sigan reproduciendo en los medios de comunicación, como pasaba en Juárez, otra vez las imágenes de las mujeres víctimas de feminicidio. Ayer apenas ocurrió otro feminicidio, es un feminicidio por semana, y si bien se está aplicando el protocolo de investigación para el delito de feminicidio, se aplica la patata, ¿verdad? Y después ya van disminuyendo. Y lo preocupante son las sentencias. Hay solamente, si no me equivoco, 2 sentencias, y como se van por el procedimiento abreviado, se da la sentencia mínima, la pena máxima son 50 años, pero la mínima son 15. Y los 2 casos que se han dictado sentencias son de 15 años, lo cual también es preocupante porque se envía otro mensaje de parte del Estado de la impunidad. Y en estos 2 casos que le comento son hombres jóvenes los que cometieron el delito y quizás salgan de prisión entre 35 y 40 años de edad física de ellos, ¿no? Eso es con respecto de lo que está pasando con la ABG, con los feminicidios, con la poca sensibilidad del Estado para poder avanzar más. Y tenemos pues ya desde el 21 de junio a la fecha, de julio de 2017, que se decretó una alerta, que nos gustaría que ese optimismo que usted tiene, de verdad lo tomar los personajes de la vida política en este estado y nos indignáramos cada vez que hay un feminicidio, por lo menos manifestarlo y manifestar nuestra indignación, pero van 4 feminicidios en lo que va del año y está ahí puesto, ¿no? Reproduciéndose con mensajes ahora con redes sociales, los comentarios misóginos, sexistas, de por qué abriste en la madrugada, seguramente lo conocías, y otra vez reproduciendo lo que usted comentaba de esos grandes 2 elementos fundamentales, que es el Estado y la sociedad. Y seguimos reproduciendo ese ideario colectivo, ese imaginario social que tenemos con respecto de la otredad y con respecto de cómo nos vemos a nosotras mismas. Solo quería plantearle esos 2 aspectos. Bueno, yo quería plantear que sí hay una red de defensores de derechos humanos aquí en San Luis. Y antes de que tomaran posesión los actuales presidentes municipales, se les llamó a los de los 6 municipios que tienen el alto índice de violencia feminicida.
no se presentaron, porque tenían cosas más importantes que hacer, aun cuando no entraban en funciones. Y por ahí hubo alguno que mandó a alguna representante y una regidora dijo que el de la capital estaba tan ocupado que no tenía tiempo. Pero no era eso. Lo que nos querían decir con esa actitud es: no me interesa, porque les faltaba un mes para tomar posesión. Y yo pienso que las acciones no son tan complicadas, son de voluntad. Una sería el alumbrado público. Las estudiantes se sienten inseguras al salir de la universidad, porque es donde primero sufren agresiones. Entonces, yo creo que falta voluntad política. Y no es de quien esté ahorita solo en el poder. Tenemos que exigirle a todos, parejo. Y tenemos que hacerlo fuera de alguna afiliación política. Porque entonces también sesgamos y decimos: a este le exijo porque por este no voté, y a este no le exijo porque por el que voté. Y creo que eso no debe de ser. Creo que tenemos el derecho de exigir de manera pareja. Y otra cosa, estas acciones que usted contempla, que son bien específicas, pues no tienen recursos las compañeras. Ya hay unidad de género en San Luis Potosí, en varias instituciones, pero no cuentan con recursos. Y les está pasando lo que a las instancias de las mujeres, que los municipios les dicen: te voy a dejar también el Instituto de la Senectud, porque es de mujeres la instancia, pues qué trabajo va a haber ahí. También de una vez coordinan los grupos de baile, ¿no? No, o sea, la encargada de la instancia de la mujer se va a dedicar a la instancia de la mujer, y de la coordinación de la Senectud igual, pero no, y eso también tiene que ver con ese poder patriarcal, porque el que decide por lo regular es un hombre, y si fuera una mujer no tiene visión de género, y entonces sobrecargan a esas pequeñas instancias porque dicen: estas no cuentan, ¿no? Entonces es un problema bastante complejo. Tiene que ver con lo que dijeron las dos compañeras, y efectivamente la renta de género es una simulación. Aquí en San Luis Potosí es una simulación. Es una simulación porque no solamente las distintas comisiones que se tienen que reunir para poder desahogar los temas, o bien empezar a generar los indicadores y las estrategias, simplemente no lo hacen. Y este punto pues también nos deja a las ciudadanas como en una postura de tercera, pero bueno, finalmente aquí el punto es que bueno, si las instituciones no quieren hacer nada, pues entonces aquí viene la invitación: mujeres somos muchas. Si bien es cierto, las universitarias se sienten poco seguras en sus espacios, en las calles y en todos los lugares, pues entonces, mujeres, organicémonos, mujeres en las universidades, mujeres en las escuelas privadas, mujeres en las escuelas públicas haciendo cosas. Y empezar reconociéndonos y empezar identificando que sí nos matan, y nos mata un Estado patriarcal, un Estado que no tiene la menor intención de poner atención en este tipo de fenómenos. No es posible que estén tratando de desvirtuar la muerte de mujeres diciendo: bueno, nada más 2.2 mujeres mueren al año, estamos muy por debajo de la media. Por Dios, vean las estadísticas, eso no es cierto, lo acaba de decir la compañera, más de 4 en lo que va del año. Creo que eso supera las estadísticas. Sin embargo, lo reconocido son 2.2 y el Estado dice: no es cierto, solamente estamos pero muy por abajo de las estadísticas. Luego entonces, pues la alerta de género no tiene sentido. Derechos humanos, cuando se tiene que reunir con las distintas instancias, manda a la secretaria, de tal manera que entonces, cuando se tienen que tomar decisiones, no hay nada, porque simple y llanamente, pues tiene que darle el visto bueno el jefe del jefe. Perdón, pero así esto no va a prosperar. Somos mujeres que tenemos que rebasar estas instituciones que no están haciendo nada por nosotras. Gracias. Después la compañera que está Marcela, gracias por estar acompañándonos en esta jornada. Yo nada más quería apuntar tres cuestiones que me parecería interesante, porque tú las conoces, que nos enriqueciera tu opinión al respecto. Uno tiene que ver con esta idea de las sentencias, que no nos satisface a nadie lo que está sucediendo y que generan un mensaje de impunidad. Pero antes de la sentencia,
está el sistema de procuración de justicia. Quisiera que nos dieras tú una opinión respecto de cómo ves el sistema de la procuración. En otra parte, me gustaría que pudieras hablar algo respecto de los análisis más holísticos, no de problemáticas tan concretas que a veces no nos permiten ver el horizonte. Y por último, si pudieras comentar un poco tu construyendo en la sociedad en relación con entre las académicas, entre las integrantes de organizaciones, entre el propio funcionariado, porque a veces pareciera ser que hay un discurso de odio y de desprestigio que va generando mucha erosión y que no permite construir alianzas para avanzar en los temas importantes para las mujeres. Gracias. Mi nombre es Irma Hermoso. Has mencionado este recorte histórico y cómo el imaginario y la organización patriarcal juega un papel importantísimo dentro de las causas y consecuencias de todo el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Si pensáramos en que no se puede convencer a alguien que ha tenido una posición donde no se siente la emergencia o la urgencia de la afectación de la violencia, pensando en muchos hombres y muchas mujeres del San Luis Potosí, por ejemplo, que tildan de otras mujeres de histéricas o revoltosas o cualquier tipo de nombres deplorables que se suelen ocupar, porque están muy seguros o seguras de que la forma como se han venido sucediendo las cosas es la correcta y que eso es normal. Hablaste de la normalización. Entonces hay una guerra entre tratar de escuchar las voces de esas personas que se dan cuenta que no puede seguir así el orden de la vida y de la sociedad y de todo lo que nos rodea. ¿Cómo harías para sembrar la duda en aquellas personas que no se sienten afectadas o que no consideran urgente o que no creen que es injusto este orden porque así ha sido siempre? ¿Cómo harías para sembrar la duda como detonador de conciencia para que esas personas por sí mismas, sin que nadie más los convenza, encuentren ese otro orden posible de las cosas y se atrevan a cambiar algo que siempre ha sido normal para ellos o ellas? Como integrante de unidad de género de la Secretaría de Salud Pública. En la tarde, si es que se puede, que somos funcionarios públicos 24 horas, pero procuro tener tiempo para la familia y para seguir transpirando género, si me permiten decir expresión. Creo que la percepción, hablando de las integrantes o hablando de las unidades de género hacia la ciudadanía, es de que hay una simulación. Se me hace riesgoso o un poco agresivo para mí o para las que están de integrantes de género, que vemos algunas aquí, que hemos trabajado y se nos ha caído el cabello, o sea, como lo decías en la mañana, ¿no? Sí hemos transpirado, hemos trabajado y hemos hecho lo que hemos podido hacer para lograr acciones que no son las que la ciudadanía quisiera efectivamente, y no nomás la ciudadanía en general, creo que nosotras mismas, las que estamos en las unidades de género, quisiéramos más. Y también creo, como dice mi amiga Lourdes, que es de actitud, es de voluntad, que efectivamente no todo el tiempo vamos a hacer las cosas si no hay un presupuesto, pero creo que se han logrado grandes cosas sin ese presupuesto porque hay mujeres y personas valiosas dentro de las unidades de género. Eso desde el contexto. Por otro lado, también quería comentar que en esta transpiración de género y de que no nos maten o de que no nos violenten, yo desde mi trinchera lo que puedo es difundir lo más que se pueda estos temas. He logrado, gracias también a alianzas también de mujeres y hombres valiosos a mi alrededor, que se tenga un canal por internet que es con perspectiva de género y donde muchas que están aquí, y muchos saben, han ido a avisar, a anunciar, a denunciar
a su derecho eléctrico cuando es violencia de política, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que la tarea es ardua, a mí me motiva, me emociona, porque creo que igual que muchas de nosotras, hay veces que decimos, basta, ya no puedo más. Y abrimos los ojos o escuchamos una noticia y decimos, no puedo decir basta. Yo vengo de una familia de patriarcado, pero ejercido por mi madre. Es algo que también es claro decirlo, porque en su cultura fue así, ¿sí? Porque la cultura patriarcal la hizo así. Costó cambiar el chip. Y mi familia, mis hijos están compuestos por 3 varones. Entonces creo que el mensaje está claro. La cultura es de todo el tiempo y la transformación es día a día. Y si bien es cierto que tenemos mucho que avanzar, a mí, la verdad, en lo personal te agradezco y me emociona saber que tenemos que seguir adelante, pase lo que pase, unidas todas. Y no se trata si somos amigas o no. Y eso sí quisiera, porque no lo hemos dicho, y hay que decirlo. Se están dividiendo en grupos y usan trincheras para hablar de otro tipo de situaciones. Y aquí no se habla de subgrupos. Puedes tener tus ideales, puedes tener tus políticas, puedes tener tus morales muy bien puestas, pero la camiseta y el bien común es una y tenemos que estar unidos. Y por eso ese es el mensaje que me llevo y que te agradezco. Yo no puedo contestar sus preguntas o comentarios, porque la verdad son comentarios, son puntos de vista, y aquí habría que arrancar otro evento diferente, con objetivos distintos para articularse ustedes que viven aquí, que están aquí, y que estamos, según me entendí yo, abonando a la agenda, ¿no?, que tienen. Entonces, yo lo que pienso es que deberían hacer un resumen y luego hacer una nueva reunión para ir quedando de acuerdo en 2 o 3 cosas. Como estoy bien de acuerdo, aquí hay una diversidad enorme y no se juntan para cualquier cosa, se juntan con esos objetivos. Solo me atrevería a decir algo en relación con la duda o la pregunta, el comentario acerca de qué haría yo para moverle el piso y el tapete a quienes están convencidos de que este mundo está bien así, ¿no? Y cómo lograr que otras mujeres que tienen eso, pues cambien y se vengan con nosotras. Ya la hicimos, ¿no? Ya la hicimos, porque somos un montón, pero no pasa así, no funciona así. Es importante que hay otras personas que piensan distinto. Entonces, lo que yo sí haría, como para generar duda o no, eso ya es extra, pero sí haría es fortalecer a las que están aquí, pero fortalecerlas. O sea, mi objetivo inmediato sería el fortalecimiento de esta gran asamblea con temas relativos al género. Pueden ser películas, que hay unas enormemente didácticas y que son además divertidas y de muy buen cine, porque las feministas hacen muy buen cine, quiero decirlo. Y bueno, me parece que el punto siguiente sería ese. Y entrarle a fundamentar la duda de cada quien, ¿no? Porque tenemos dudas nosotras, venimos de este sistema, de este mundo. Yo no creo que alguien haya aquí que pueda decir que no nació en una familia patriarcal, que nació en una familia buena onda. Pues
A lo mejor un poco, ¿no? Pero ya con muchas ganas. Pero sí, venimos de ese mundo, todos lo conocemos muy bien. Y también conocemos qué es lo que a nosotros nos ha movido el piso. Pero también conocemos que aunque no vengamos de familias así, venimos a veces de familias asá, o sea, familias que han tenido ya dudas o que han tenido conciencia y certeza de avanzar desde un punto de vista de género. En la segunda mitad del siglo XX en México surgieron millones de personas así que quisieron cambiar y cambiaron el país, cambiaron el campo, cambiaron las ciudades, decidieron, por ejemplo, y yo soy una de esas, que hijas o hijos estudiarían carreras universitarias, por ejemplo, o técnicas avanzadas, o administración para los negocios de algún tío por ahí. Y de ahí surgieron muchas dudas. Entonces, sí podemos saber que la educación fortalece enormemente. No te vas a topar siempre con profesoras y profesores magníficos, no es así, a lo mejor los cuentas con los dedos de una mano, pero formar parte del sistema educativo ha cambiado mucho a muchas personas, a millones. Lo que no puedes hacer individualmente uno por uno, sí se puede hacer en millones de personas a través de estos maravillosos espacios como son las universidades, ¿no? Centros. Esta es una universidad, aunque se llame de otra forma, es una universidad. Por ejemplo, eso, y convencer a todas las que están a punto de desbarrarla, están a punto de dejar su carrera porque no pueden, porque piensan que, por ejemplo, buscar esas compañeras que están en esa situación, apoyarlas. O sea, buscar a quienes apoyar dentro de este grupo y no andar mirando cómo hacerles tos a las otras. No creo que convenga mucho, pero sí educarnos, acceder a las artes, a otros lenguajes. Nosotros venimos de un país de artistas. A la mitad de ellos se les llama artesanos, pero son artistas. Y venimos de un mundo feminista de artistas, las pintoras, las escultoras. Mañana voy a tener el lujo de ir a ver la muestra de Leonora, que fue maravillosa. Yo me conmuevo con ella tanto porque era un lujo de mujer. Ya mañana les contaré, pero por ejemplo, Leonora con sus representaciones celtas, porque ella no venía de nuestra cultura. Entonces pinta cosas celtas, nadie le entiende. Sus caballos, es así maravillosa. Y Frida Kahlo, ¿qué les voy a contar? Si me permiten otro día que venga, les doy una conferencia que es muy bonita, que se llama, en un ciclo que se llamó Ni genios, ellos, ni musas, ellas. Y entonces es un ciclo, y entonces cogieron parejas de artistas, y por ejemplo Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, escritores, filósofos, políticos, y se analizaron, y a mí me pidieron que hiciera la de Frida Kahlo y Diego Rivera, y la mera verdad, me encanté haciéndola. Yo a ellos los quiero, son de mi familia, o sea, no es cierto, pero son de mi familia, los he amado más que a muchos familiares. Pero a Frida,
O sea, con Frida puedo conmoverme nada más de ver su peinado o de cualquier cosa. Una gran artista y sigue representando a gente nueva, gente joven. Hace poco veía yo una cantidad de chavas jovencísimas maquilladas al estilo de las Frida, ¿no? Y uno dice, bueno, pues mira, y lo que están haciendo es tomar el rostro del artista, porque el artista tomó su rostro. Bueno, no voy a echar una conferencia aquí, pero si quieren la hacemos, porque es bonito, porque además también quiero decir que el feminismo no es solo enfrentar la violencia, que sí, pero el feminismo es arte, es filosofía, es estética, es muchas cosas que también tenemos que difundir, que eso es feminismo, ¿no? Porque en general cuando tocamos los temas tan dolorosos del feminicidio, de estas cosas, pareciera que eso es todo el feminismo, y no es. Y yo a las jóvenes quiero decirles que también es bailar, y que también es pasarte la buena onda, y tener tus amigas, tus cuates, o sea, eso es feminismo. Y teniendo la tradición que tenemos, bueno, ayer ya no sé cuándo dije algo de Rosario Castellanos, bueno, vean el grado de reflexión antropológica y filosófica que hizo Rosario Castellanos, ¿no? Cuando dice que se pregunta si hay otra manera de ser, porque ya no quiere ser como Mesalina, como Safo, como las hermanas Brontë, como las que siempre esperan, como todas esas, y vuelve a preguntar, ¿que no hay otro modo de ser humano y libre? ¿Quién hace esa pregunta? Solo ella. Y tantas cosas, ¿no? Tendríamos que siempre proponernos hacer un cacho de arte, un cacho, ¿no? Para no sentirnos así en lo triste, ¿verdad? ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, siempre contestemos. Bueno, pues yo quisiera cerrar con una pequeña reflexión que quisiera que nos llevemos todas, porque efectivamente nosotros nos hemos reunido en varios momentos muy preocupadas por el tema de la violencia, muy preocupadas por las desapariciones de mujeres, por la trata sexual de mujeres y de niñas, y nos hemos indignado por las palabras de diversas autoridades que muestran desconocimiento también de los protocolos, de las políticas y por supuesto de la perspectiva de género. Pero creo que hoy en estas jornadas y en estos diálogos, Marcela, le hemos dado mucho más contenido a nuestras reflexiones y también mucho más, un sentido más fundamentado también en nuestra indignación. Nos queda, eso sí, compañeras, y esto nos lo han remarcado diferentes personas que nos han acompañado en diferentes diálogos, ser más unidos en San Luis Potosí. Se habla de una gran fragmentación efectivamente de organizaciones, dificultades para el diálogo, colectivos que no se integran también en formas dialógicas, en formas de diálogo para avanzar. Y creo que eso sigue siendo un gran reto para la sociedad civil, porque no solo se requieren capacidades del Estado para actuar en los momentos de emergencia, sino justamente nos lo dijo Marcela, la alerta también reta a la sociedad civil para ver su capacidad de respuesta, de organización, de cohesión, de inteligencia para responder ante las situaciones de emergencia. Y eso justamente es lo que ella nos ha dicho hoy, que es la alerta es el instrumento de gobernanza democrática para que pueda aplicarse las políticas de emergencia. Entonces, todos estos intentos, esfuerzos muy desarticulados,
y que lo hagamos, y cierro con las palabras de Lagarde, por la vida y por la libertad de las mujeres. Y con eso cerramos y le agradecemos. Muchas gracias. Yo les quiero decir a los que están aquí que no abandonen los lugares donde ya se declaró la alerta. Hay que cuidarlos y hay que cuidar que las alertas funcionen. Es una responsabilidad y a veces, como ya se declaró, ya nadie, por favor, tómenlo como primer punto de su agenda, metiéndome un poco en su agenda. Ya, nada más.